contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía para todas las personas que nos escuchan. Buen provecho. Les habla Fernando Fernández, coordinador y director del Monitor de Derechos Humanos. Vamos a dar paso a los créditos del día de hoy. Dirección General, Jaime Benestares. Gerencia de Producción, Welix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conductor, quien les habla, Fernando Fernández. Ustedes pueden seguir este programa por RCR 750, Radio Caracas Radio, Periscope e Instagram. Los sitios donde pueden ubicar información del Monitor de Derechos Humanos están en Twitter, @DHMonitor, y también con la etiqueta Observador de Crímenes. Bueno, vamos a hablar hoy y en continuación de la programación anterior en nuestros cursos radiales, un poco de lo que fue la continuidad de los famosos juicios de Nuremberg. Ya antes que eso habíamos hablado de la parte conceptual, la importancia del derecho penal interno de los distintos países, entre otros del Código Penal venezolano, con un aporte importante sobre el tema contra la pena de muerte, por ejemplo, sino que también hablamos de la influencia que ha tenido el derecho internacional penal por la formulación de los tratados, como por ejemplo la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura, contra la desaparición forzada. Son elementos importantes que luego se incorporan al Estatuto de Roma. También hemos hablado de los convenios de Ginebra, en razón pues, de su importancia para la tipificación de los crímenes de guerra. Y también hemos hablado pues, de los grandes juicios, el de Nuremberg sobre todo, para especificar lo que fue el crimen de agresión, que es una de las cosas más importantes, y los crímenes de guerra cometidos durante el nazismo, ¿no? Que finalmente este crimen fue incorporado como forma típica jurídica, ya codificado pues, en el Estatuto de Roma, en la famosa reforma de Kampala de 2009-2010, y que ya está vigente, pues ya está en pleno vigor este crimen de agresión, y está incorporado al Estatuto de Roma en el artículo 8 bis. Entonces, pasando un poco esa revista general, los antecedentes del programa de hoy quedamos pues en hablar, también hablamos del Tratado de Versalles como un elemento fundamental pues del fracaso de la Sociedad de las Naciones y cómo sus planteamientos, aun cuando la intención era totalmente distinta, fue pues tan mal hecho ese tratado que fue uno de los argumentos ideológicos para luego irrumpir el Tercer Reich con sus consecuencias, entre otras gravísimas, en la Segunda Guerra Mundial, pero también la formulación de los programas de exterminio de naciones enteras, de pueblos enteras, eso que se ha llamado el Holocausto, aunque la comunidad judía prefiere hablar de la Shoah en cuanto a ello se refiere, ¿no? Pero el Holocausto es el término ya consensuado, ya conocido internacionalmente, que engloba todo el sacrificio enorme que realizaron contra distintas comunidades, no solamente los judíos, sino también los pueblos gitanos, los testigos de Jehová, parte de la comunidad católica, la comunidad protestante, los socialdemócratas, los comunistas, los rusos, las personas con impedimentos, los polacos, los rusos, todos aquellos que eran considerados pues indignos de vivir por una u otra razón, por razones ideológicas o por razones de sangre, por razones de nacionalidad, por razones religiosas inclusive, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado de justificaciones, entre comillas,
generaron pues las condiciones para formular no solamente la guerra, sino el exterminio de poblaciones enteras, ¿no? Entonces, para hoy tenemos preparado el tema de la jurisdicción universal. Vamos a pasar revista no solamente de lo que es ello, de lo que es esto, la jurisdicción universal, sino que vamos a ver un poco cómo se inicia esto en el plano operativo, en el plano también jurídico, en el plano de las realizaciones, el gran juicio que se realizó a Adolf Eichmann, ¿no? También vamos a pasar revista a los llamados juicios de Frankfurt sobre Auschwitz, ¿ok? Y el gran héroe de esto que fue el jurista Fritz Bauer. Hablar un poquito de eso y el aporte que esto significa el derecho penal internacional. Comentaremos también el caso Pinochet y también, obviamente, comentaremos, digamos, la situación actual de la jurisdicción universal y dos casos recientes, el de Demjanjuk, un nombre bastante complicado, de origen ucraniano, ¿no? Y el de Oscar Gröning, que es sumamente importante a los fines pues, de entender los nuevos desarrollos jurídicos y jurisprudenciales de la jurisdicción universal. Entonces comencemos pues con conceptualizar lo que es la jurisdicción universal. Es algo de lo cual se habla mucho, pero del cual poco se realiza, ¿no? Porque cuesta mucho que las jurisdicciones locales logren entender esto y sobre todo vencer un poco la resistencia de algunas personas con mentalidad un poco anacrónica, para que entiendan esto, ¿no? La jurisdicción universal no es más que el establecimiento de la capacidad de los tribunales nacionales para poder investigar, por supuesto con el apoyo y el auxilio indispensable de la Fiscalía, para poder investigar casos y procesar situaciones y a personas, ¿verdad?, que han sido sospechosas de cometer un delito, en este caso sería de crímenes internacionales, en cualquier lugar del mundo con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima o en ausencia de todo vínculo con el Estado en el que ejerce dicho tribunal. Fíjense qué importante es esto porque habla justamente de la competencia extraterritorial para poder investigar, procesar, juzgar y hasta condenar a los culpables que puedan haber tenido alguna participación en uno de estos crímenes terribles, ¿no? Esto implica pues un cambio radical del derecho penal interno, porque el derecho penal interno está cifrado siempre en el ámbito territorial, forma parte de ese concepto, digamos, un poco rígido, un poco anquilosado, petrificado de la soberanía de los estados. Con todo este concepto nuevo, el derecho penal internacional y la jurisdicción universal, y sobre todo el impulso que ha tenido la doctrina y la aplicación práctica en juicios de eso que se llama derechos humanos, es que ahora se habla pues de una jurisdicción universal, que es justamente el principio de la extraterritorialidad, que es al revés, totalmente al contrario de lo que es la jurisdicción exclusivamente territorial o local, para enjuiciar los delitos comunes. Entonces estamos hablando ya de una especialidad, estamos hablando de una situación totalmente distinta, diríamos que antagónica, novedosa y absolutamente excepcional, debido pues a los bienes jurídicos que se tutelan. Ya no se tutela solamente la vida humana de un sujeto, sino la vida de toda la humanidad, que es la que se pone en riesgo. Fíjense ustedes, un poco imaginemos la importancia de este concepto a la luz de lo que quiso realizar y realizó en parte Hitler y todos sus colaboradores, aniquilar a los judíos, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de unos 11 millones de judíos en toda Europa, y él logró, y hay que ver, entrecomillar el verbo lograr, porque es patético lo que realizó Hitler y sus colaboradores en conjunto, lograron entonces, entrecomillado, aniquilar a 6 millones de los 11 que constituían la comunidad judía en Europa. Entonces, que verse pues de lo macabro de esto. Entonces, y todo esto ocurrió básicamente en Polonia, conquistada por los nazis. Hay que advertir que no es que los polacos hicieron esto, sino que luego de la invasión de Polonia y
sobre todo a partir de cuando se hace la guerra, el famoso procedimiento Barbarossa hacia Rusia, en ese entonces Unión Soviética, es cuando entonces empieza a replantearse el tema de los judíos. A los judíos querían, en principio, deportarlos, enviarlos inclusive a Madagascar o a cualquier otro. En ese entonces se hablaba de Palestina, en ese territorio del mar Mediterráneo, donde hoy están no solamente el Estado de Israel, sino una nación palestina. Pero bueno, eran ideas que se plasmaban ahí, pero una vez que se da el acontecimiento de iniciar el ataque desmesurado y básicamente casi que una traición, porque había un tratado de paz entre la Unión Soviética y el Tercer Reich, empieza entonces a replantearse el tema y es cuando viene el asunto de la solución final. Y ahí nace pues esta idea. Pero dense cuenta que son sucesos ocurridos fuera de la jurisdicción territorial de Alemania, fueron ocurridos en otro territorio, en este caso fue en Polonia. Repito, no fue hecho por polacos, fue hecho por nazis. Entonces, digamos, se crea la idea de la jurisdicción universal a partir de la comprensión de los límites que hay en las jurisdicciones locales. No olvidemos, y ya lo hablamos cuando conversamos sobre el juicio de los juicios de Nuremberg, la dificultad que tuvieron los aliados, y particularmente los Estados Unidos, con los juicios de Nuremberg, también con los juicios de Dachau, que eran juicios básicamente militares, y juicios de los vencedores. Entonces, ese tema desprestigió en gran medida pues, esos procedimientos, a pesar de que eran procedimientos que se hacían con garantías a los acusados, ¿no? El derecho a la defensa, la presunción de inocencia, y sobre todo la posibilidad de que se pudieran conocer las actas de la acusación, las pruebas y poder defenderse, tomar el tiempo necesario para leer los documentos, etcétera. Y bueno, decir, no, yo soy inocente, que era lo que básicamente decían todos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, por no tener, digamos, esa legitimidad de origen que te da el ser juez de la tierra, juez territorial, juez natural, fue un poco desprestigiado este procedimiento de Nuremberg, y entonces, bueno, empezó, luego del abandono de Alemania por parte de los aliados, cuando consideran pues que era necesario pues darle la total independencia y autonomía a Alemania, entonces empieza, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Y es donde nace justamente la idea de enjuiciar en el suelo alemán a criminales nazis. Pero eso ocurrió después de un acontecimiento muy importante que fue el famoso juicio a Eichmann. Repito, el juicio a Eichmann se realiza en 1962 y los juicios de Auschwitz, que se celebraron en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, comienzan en 1963 hasta 1965. Por lo tanto, se considera pues que la piedra fundamental, el primer pivote para crear este concepto de jurisdicción universal, nace con el juicio a Eichmann. Y nace porque ya el Estado de Israel, creado años antes, había formulado esa idea pues, en su legislación y permitía que los tribunales israelitas pudieran juzgar a los criminales nazis en cualquier lugar que se encontraran e indistintamente del país en que hubieran cometido los crímenes, porque no olvidemos que aunque los campos de concentración, trabajo forzado y exterminio estaban fundamentalmente en Polonia, no fue ese el único país donde se cometieron crímenes terribles contra la comunidad judía, también crímenes en Hungría, por ejemplo, la encarcelación arbitraria y luego la deportación forzada hacia Polonia, también en Ucrania, en Checoslovaquia y naturalmente en la misma Polonia, pues de un lado a otro. También desde Francia, desde España, se deportó una enorme cantidad de personas. Por eso el tema de la jurisdicción universal implica pues que no hay barreras, que no hay fronteras, que no hay límites, que no hay muros que contengan la posibilidad de poder enjuiciar, y esa es la capacidad que tendrían los jueces de un país respecto de crímenes atroces que fueran cometidos en cualquier parte. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que es la jurisdicción universal y sobre todo algunos de los principios más importantes, ¿no? Porque la jurisdicción universal arropa pues a
a todas estas posibilidades que lamentablemente ocurren en distintos países, en distintas zonas, contra distintas personas, pero que pueden ser enjuiciadas en el país que adopte esta capacidad para sus tribunales, ¿no? Básicamente en Europa todos, Venezuela no tiene absolutamente nada de esto. Esto es bien importante mencionarlo porque Venezuela está muy atrasada en materia penal. Tenemos todavía un código penal que es del siglo XIX, básicamente su corpus fundamental proviene del Código de Sanardelli, se tradujo al castellano, del italiano al castellano, y es básicamente lo que tenemos, a pesar de que está totalmente desmembrado por eso que se ha llamado el proceso de descodificación, que es creación de leyes penales especiales, en alguna medida distintas al Código Penal, pero fuera de su texto, dejando una enorme cantidad de parches y una enorme cantidad de huecos pues, en el Código Penal y en su estructura fundamental. Entonces, tenemos ese grave problema y el más grave de todos, además de la descodificación, es que no tenemos la jurisdicción universal. No se ha planteado nada sobre eso. No obstante, pues que tenemos algunas normas en la legislación contra la tortura que tienen que ver con ese asunto, porque permitiría pues que casos de tortura fuesen enjuiciados en otra parte a través del sistema de la extradición, si no son enjuiciables aquí. Eso es un temita bien interesante que vamos a desarrollar más adelante. Vamos a pasar al corte y en el siguiente segmento continuaremos hablando de la jurisdicción universal. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.